El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:04. Por aquí Rafita me escribía y me decía, un buen amigo, si no había pandemia salían todos estos actos de corrupción a la luz pública. Sería muy interesante, digamos, eso no lo vamos a saber, ¿no? Pero si no había pandemia, ¿hubiésemos podido conocer todo esto? Buena pregunta la que hace Rafa. Galo Terán, que también nos escribía. Es imperante corregir todo el aparataje en el manejo de lo público, en la parte de contratación pública, sin duda. Ayer, por ejemplo, con la doctora Gabriela Obando hablábamos justamente sobre aquello, sobre la necesidad de repensar el sistema de contratación pública para hacerlo más eficiente. Pero digo, en este país no todo tiene que ver con las leyes, sino con las actitudes. Y siempre los corruptos idean mecanismos y formas para delinquir, para robar y para esquilmar las arcas del Estado. En uno de esos casos, o respecto de uno de esos casos, ayer el Consejo de Administración Legislativa CAL tomó una decisión frente a dos denuncias presentadas. La primera, de la asambleísta de la Revolución Ciudadana Verónica Guevara por la provincia de Guayas. La segunda, de la legisladora Tangi Vera de Creo por la provincia de Manabí. Dos denuncias sobre un mismo hecho, y es que en ambos casos las legisladoras han planteado el inicio de un proceso que podría desembocar en la destitución del asambleísta Daniel Mendoza por parte del Pleno de la Asamblea Nacional. El CAL ha calificado estas denuncias y el Pleno de la Asamblea en las próximas horas, podría ser hoy, si es que alguien plantea o mociona el cambio del orden del día para la sesión del día de hoy, podría justamente el Pleno resolver la integración ya de una comisión multipartidista para investigar la conducta del asambleísta Daniel Mendoza. Verónica Guevara, legisladora de Guayas por la Revolución Ciudadana, está con nosotros vía telemática. ¿Cómo le va, legisladora? Bienvenida, buenos días. Buenos días, Fabricio. Un saludo a todas las personas que se encuentran pendientes de las noticias del acontecer nacional y especialmente lo que sucede en el caso de la denuncia ya calificada por el CAL en contra de Daniel Mendoza. Por cierto, voy a hacer una precisión. El día de hoy no va a ser posible que se incorpore un cambio del orden del día porque es continuación de sesión. Acabo de ver, la sesión es a las 4:30 de la tarde, así que es continuación y no será posible. Habría que esperar una nueva sesión, y si es que no está una nueva convocatoria, y si es que no está en el orden del día el tema, obviamente plantear el cambio del orden del día. Así que hoy ya no es posible. Ya no es posible hoy. Claro. ¿Cómo está el panorama? Relátenos primero cómo le cayó la resolución del CAL, cómo fue justamente el entorno que viabilizó la resolución del CAL, y qué va a pasar en las próximas horas, asambleísta Verónica Guevara. Bueno, conforme como constó en el informe de la Coordinación General Jurídica, la denuncia que presenté cumplió con todos los requisitos de fondo y de forma, además que contó con la suficiente argumentación jurídica, la motivación constitucional y legal. Por ello, el CAL, en derecho, ya después de mi ratificación en el Pleno de la Asamblea, en el Consejo de Administración Legislativa, ya que solicité ser recibida, logró calificarse. Decirles que por coherencia y principios considero que el pueblo ecuatoriano debe conocer la verdad. Una vez que ha sido calificada la denuncia, esperaremos la nueva sesión y efectivamente allí debe la Asamblea Nacional conocer en el Pleno y el proceso que seguiría, ya que fueron dos denuncias calificadas, la mía que fue presentada el 5 de junio y la de la bancada de Creo con su asambleísta Tangi Vera, que fue presentada 3 días después. Al ser las dos calificadas, deben ir al Pleno de la Asamblea Nacional. Yo soy muy respetuosa del proceso administrativo. Allí deben unificarse y luego de esto se conformará la comisión multipartidista tripartita, que será la que investigará. Tendrá 10 días, los 3 primeros días debe ser recibido el asambleísta Mendoza para que pueda ejercer su derecho a la defensa. Convencida estoy, como nuestra bancada siempre la bancada de la Revolución Ciudadana lo ha proclamado, nosotros somos muy respetuosos del debido proceso y de las garantías constitucionales. Esperamos realmente que
exista celeridad por parte tanto del presidente de la Asamblea Nacional como de los legisladores. Es necesario que esto se ventile ya la próxima semana en el Pleno de la Asamblea, que se conforme esta comisión, porque no podemos pensar tan solo que exista alguna dilatación, que exista, el otro día me preguntaba un colega comunicador con respecto a qué pasaría si sucede como en el caso de Karina Arteaga. Nosotros somos responsables de responderle al pueblo ecuatoriano y hechos como estos no se pueden permitir, la Asamblea Nacional no puede permitir. ¿Pero por qué se hizo la comparación con el caso de la asambleísta Arteaga? Entiendo que sobre la asambleísta Arteaga no hubo una denuncia como la que Tangi Vera y usted, asambleísta Verónica Guevara, presentaron, ¿o sí? Me refiero en el sentido de que se dilataron los procesos, en que no hubo un pronunciamiento eficiente, efectivo por parte de la Asamblea Nacional Frontal de Lucha contra la Corrupción, que ha sido tan cacareada, que ha sido tan mentada, tan nombrada, pero sin embargo los hechos determinan que no ha existido frontalidad en la lucha contra la corrupción. En ese sentido, me refiero. Correcto. ¿Qué componentes incluyó la denuncia que usted presentó contra Daniel Mendoza? Bueno, tenemos que tener claridad lo que sucedió. Primero, los hechos son públicos, son notorios. Recordar que la audiencia de formulación de cargos señaló claramente el cometimiento del presunto delito de delincuencia organizada, que durante la investigación, el procesamiento y la vinculación del asambleísta Daniel Mendoza a esta red de corrupción y extorsión descubierta en Manabí. También es importante recalcar los nexos con su ex asesor, que fue también hace 3 semanas procesado. No solo eran nexos coyunturales, hay que tener claridad que existía una relación directa, lo tenía trabajando en territorio en ejercicio de actividades legislativas. Era el nexo, según las investigaciones, se presume, existía para la operación por intermedio de terceras personas. Existen partes de criminalística que fueron levantados donde constan evidencias como maletas con dinero, cheques, existen dispositivos, existen mensajes, existen un sinnúmero de evidencias que incriminan o relacionan al legislador. Además, tenemos que tener también claridad con respecto a la relación de la actividad política que tenía el ex asesor Giancarlo Benavides Moreira con el legislador con respecto al movimiento liderado y presidido por Mendoza, el Movimiento Mejor, donde su ex asesor es el secretario ejecutivo. Decirles también que ya he solicitado los diferentes requerimientos de información, tanto al CNE para que certifique esta información que les estoy brindando, y también a la Asamblea Nacional para que certifique, por ejemplo, si el ex asesor que se encontraba en territorio cobraba la bonificación con respecto a la vivienda, a la ubicación en Quito por su trabajo. Cosas como esas son necesarias, estas certificaciones, para demostrar cómo se configura la transgresión de las normas respecto a la actuación que tuvo el asambleísta legislador, el asambleísta Daniel Mendoza, y que configuró la denuncia para poder ser presentada y ser calificada. Ahora, yo en un espacio digital que tengo las tardes, reflexionaba el día de ayer sobre la diferencia que hay o la separación que hay entre la responsabilidad o sanción política y la responsabilidad o sanción penal o judicial. Digo, me voy a remontar a lo que pasó con su compañera de bancada, Sofía Espín. Sofía Espín fue sancionada por el tema de la visita a la ex agente Diana Falcón, por la denuncia de la señora Falcón de que supuestamente Sofía Espín fue a presionarla para que cambie su testimonio, vinculado al tema de Fernando Balda. Sofía Espín fue destituida por el Pleno de la Asamblea Nacional, con un procedimiento similar al que hoy va a comenzar respecto del asambleísta Daniel Mendoza. Con el paso del tiempo, resulta que el proceso judicial de Sofía Espín no prosperó.
Finalmente quedó allí, pero ya el daño estuvo hecho y Sofía Espín perdió su cargo. ¿Por qué reflexiono sobre esto? Y le pido un comentario al respecto. ¿Qué pasaría? Vamos a suponer, más allá de todas las evidencias, pero digo, uno desde el periodismo no es juez ni fiscal, ni mucho menos, es apenas periodista, pero parto del sentido común. Hoy, todas las pruebas apuntan a que habría irregularidades por parte del asambleísta Daniel Mendoza. Pero vamos a suponer que la Administración de Justicia determina que no es así y lo declara inocente o lo sobresee, pero él ya perdió su condición de asambleísta. O sea, lo lógico, y esta es la pregunta que le quiero hacer, lo lógico en estricto rigor no debería ser esperar una sanción judicial para que con base en eso se genere la sanción política de destitución. Le hago esta pregunta a asambleísta Verónica Guevara. Bueno, son dos casos totalmente distintos. Aquí nosotros hemos considerado lo que consta, lo que establece la norma suprema en las prohibiciones en su artículo 127, numeral 2 y 4, y la ley orgánica de la función legislativa en su artículo 163, numerales 2 y 4, que claramente señalan tramitar, recibir o administrar recursos del presupuesto general del Estado, salvo los destinados al funcionamiento administrativo de la Asamblea Nacional, percibir dietas u otros ingresos de fondos públicos que no sean los correspondientes a su función de legislador. Usted está haciendo referencia al numeral 5 del artículo 115 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, pero en este caso no aplica. Aparte de esto, existe un procedimiento expedito en el artículo 164, donde tenemos 10 días para investigar y nosotros no podemos esperar en este momento, habiendo tanta evidencia. Nosotros respetamos su presunción de inocencia, pero es necesario que se investigue. Como he indicado, son hechos públicos, hechos notorios, que están en este momento siendo develados, están siendo mostrados públicamente en el contexto, en el entorno de una red de corrupción, que tiene ya varios detenidos y tiene varios investigados. Hay delitos que son presuntamente, que han sido cometidos por estas personas y que es necesario que el pueblo conozca, porque no es solamente lo que ha sucedido con el Hospital Básico de Pedernales, donde se ha vaciado su cuenta y existen ahí, permítame también después darle un dato por qué asevero que se ha vaciado la cuenta, pero también está relacionado en esto de que yo quisiera, ya cuando se dé la investigación, preguntarle al asambleísta Daniel Mendoza, viéndole a la cara, viéndole a sus ojos, que si le resta algo de vergüenza, algo de respeto por el pueblo manabita, le responda al pueblo ecuatoriano y manabita quién repartió los hospitales. Es evidente que existe una entrega de cuotas de poder. Todo lo que hemos venido revisando, todo lo que ha venido sucediendo, no son coincidencias, Fabricio. Por ejemplo, que todo esto reviente un día antes de la votación para la ley humanitaria y la ley económico urgente con respecto al ordenamiento de las finanzas públicas, todo lo que se ha venido develando para que exista, si es posible, presión sobre los votos para las normas, es realmente preocupante. Nosotros, la Asamblea Nacional, y nosotros como bancada de principios de la Revolución Ciudadana, no podemos quedarnos callados, no podemos tener una actitud como que realmente no sucede nada, esto es una coincidencia. No, por el contrario, por coherencia, como le dije al inicio, necesitamos que el pueblo ecuatoriano conozca la verdad. No, yo estoy de acuerdo con usted en ese sentido. O sea, mi pregunta era, y de modo alguno pretendía comparar el caso de Sofía Espín con el de Daniel Mendoza, o sea, no hay punto de comparación. Mi pregunta... definitivamente no existe punto de comparación. Sí, de acuerdo, no. Pero para actos. Sí, pero para aclarar, lo que pretendía aclarar con mi pregunta es si es que el tema político no debería ir de la mano del tema judicial, y ponía solamente como ejemplo lo que pasó con Sofía Espín. O sea, ¿qué pasaría si mañana pasado destituyen a un legislador y resulta que la justicia lo declara inocente? Esa era la pregunta, sin pretender comparar los casos porque no tiene nada que ver. Este caso es un caso de corrupción que está siendo investigado con el rol aparentemente protagónico de un legislador. Lo que yo le preguntaba era qué pasaría si hay este escenario, que como están las cosas va a ser muy difícil que eso ocurra, porque la propia fiscal ha dicho que todos los dedos apuntan hacia una responsabilidad penal del asambleísta Daniel Mendoza.
¿Usted cree que habrá los 70 Ha hablado votos? de hechos contundentes. Sí, La fiscal claro. ha hablado de hechos contundentes. Exactamente, eso ha dicho la respecto al caso fiscal. Mendoza. Eso ha dicho la fiscal, por eso me refiero. ¿Habrá los 70 votos? ¿Cómo le ve usted el panorama político? Porque eso también se resuelve con votos, asambleísta Verónica Guevara. Yo sé que se resuelve con votos, pero le soy bastante franca y bastante directa, Fabricio. No me he reunido o no he conversado todavía con otras bancadas, a más de la conversación que tuve ayer con la asambleísta de Creo cuando Tangi Vera, cuando se calificó la denuncia. No he conversado porque realmente considero que debemos trabajar de forma muy objetiva. Los hechos están a la vista pública. Es necesario que la Asamblea Nacional, y voy a decirlo francamente, no se lave las manos, tiene que lavarse la cara. Hablamos, como le dije, y muchos son los primeros en dar discursos fogosos, no diré contundentes, sino realmente fogosos en la Asamblea Nacional, hablando de la lucha contra la corrupción. Pero efectivamente lo que usted acaba de citar es real y el pueblo ecuatoriano lo sabe y debe tenerlo claro, que cuando desean defender a un legislador cierran filas. Espero que para este caso no puedan cerrar filas, aunque ya el movimiento al que pertenece, que es Alianza País y aliados, ya se desmarcó del apoyo al legislador y dio un comunicado. Claro, en ese contra la corrupción se materialice. En ese Cada vez comunicado, Daniel Mendoza se va quedando más solo. En ese comunicado no lo reconocen como suyo, le ponen como asambleísta del Movimiento Mejor, no como asambleísta de Alianza País. Yo di lectura de ese comunicado. Sí, pero nosotros sabemos, y el pueblo ecuatoriano sabe, que Mejor, que es su movimiento en Manabí, fue en alianza con Alianza País y él pertenece al bloque de legisladores de Alianza País. Hoy no pueden negarlo. Hoy tienen que enfrentar lo que sucede y espero que con todo el razonamiento y con todo el respeto al pueblo ecuatoriano, el día que sea la votación, después de una investigación, lógicamente, porque tiene el derecho a la presunción de inocencia y tiene derecho a defenderse, el asambleísta Mendoza, pero con toda la contundencia de lo que hemos presentado, espero que la Asamblea Nacional le responda definitivamente al país. Mire que en las declaraciones públicas la Policía Nacional informó al país que se logró la desarticulación de una organización delictiva dedicada a cometer delitos con servidores públicos. Y estos actos de corrupción están ligados a la construcción de la infraestructura del Hospital Básico de Pedernales. Correcto. Asambleísta Guevara, valoro su gentileza en habernos atendido en esta mañana. Que tenga usted buenos días. Muy amable. Muchas gracias, Fabricio. Solamente quiero dejarle un último dato que también deberá ser investigado. He recibido información con respecto a tráfico de influencias, he recibido información con respecto al incremento patrimonial no justificado del asambleísta Mendoza, hoy procesado, de un patrimonio negativo en menos de $5,000 al 2017, se nota un incremento al 2019 de $130,000. Todo esto va a ser ventilado en la investigación y el pueblo ecuatoriano debe estar pendiente de lo que suceda con este caso. Muy bien, muchas gracias. Verónica Guevara, asambleísta de la Revolución Ciudadana y quien presentó una denuncia para fomentar un proceso de destitución en contra del asambleísta Daniel Mendoza. La Asamblea Nacional deberá reunirse, no había revisado la convocatoria del día de hoy, es continuación. Hoy la Asamblea no puede integrar la comisión multipartidista, por práctica parlamentaria no lo puede hacer porque es continuación de la sesión y cuando es continuación no se puede incorporar un pedido de cambio del orden del día. Habrá que esperar una nueva sesión, que se convoque una sesión nueva y si es que no consta el tema dentro de la agenda, evidentemente plantear un cambio del orden del día para que se pueda integrar esta comisión multipartidista, pero todo apunta a que políticamente, a más de lo jurídico, la situación de Daniel Mendoza se complica. 7:22 en A Primera Hora.